Hola, hola. La, ¿Cómo andan? bien, Ay, ¿qué tal los trata su encierro? ¿Su cuarentena? ¿Sus días en casa? todos los días aquí encerrados. Pues sí. ¿No quieren salir ya? Porque yo sí. Pues sí, Qué horror. Yo sé que estamos feos, pero no nos diga tan así, Doc. ¿Mandé? Ay, pero... Ay, yo no lo dije por ustedes. aparte, Ya, ya bien. Lo dije por la situación, que es distinto. Ya que si les quedó el saco, pues bueno. Ahora, Mejor ya no hagan examen, ¿no? ¿De qué hablan? Ay, de veras, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Sí, voy a hacerles examen la otra semana. no. No, no nos haga. Doctora, el trabajo es para el 1 de mayo, ¿no? Ujú, así es. Es que dice que se entrega el próximo lunes. Ah, ahorita lo cambio. Ok, Ahorita lo cambio, pero sí es para el 1 de mayo. ok. Ay, oigan, mándenle mensaje a esta Lupita porque está tratando de entrar, pero creo que no puede entrar. No, el que puede entrar es Dino, el que no. Doctora, Mande. esta María Castillo me dijo que estaba teniendo problemas con su internet. Ah, ok, bueno, de todos modos voy a subir la clase a la plataforma, por si se la perdió, para que ahí la pueda ver. Ah, ok. Entonces, no hay problema con eso. Ok, ya casi. ¿Cómo les va con sus trabajos, con sus demás materias que han estado haciendo? que no. Cuéntenme, desahóguense, es el momento. ¿Cuáles trabajos? Pues todos los que les dejan. No dejan nada. Pues es bien raro. Mis compañeros tienen un buen de tarea. Yo no. ¿Cómo? Andan estresados que por trabajos de metodología y quién sabe qué, yo ni he hecho nada. Suele pasar, ¿eh? Que Sí, algunos dicen, ay, había tarea. Sí, se había tarea. es que no sé por qué tienen tareas y estamos de vacaciones. Pues así también me la aplicaban a mí cuando estaba estudiando. Me dejaban tarea en mis vacaciones. Son vacaciones, ya. ¿Para qué se hace? Pero bueno, ni modo, no es esto. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver dos técnicas del laboratorio, que son las técnicas del coproparasitológico de Stoll y la técnica de Cato. Estas dos técnicas vienen en su manual, no sé si ya hojearon su manual, para hacer el prereporte o por curiosidad o algo por ahí, o así, no sé. ¿No han visto el manual? Esta vez no. Bueno, les adelanto que la evaluación que voy a hacerles el próximo viernes va a ser con respecto a estas dos técnicas y poquito de lo que ya hemos visto en las prácticas pasadas, es decir, de céstodos y de tremátodos. ¿Ok? Y les voy a repartir unos temas para que puedan exponer en una práctica posterior, que es en la de biología de un nemátodo, porque son muchos nemátodos los que vienen en el manual. Entonces, para que se lo repartan por equipos
y no sé si ustedes quieran programar como tal la reunión para sus exposiciones, y ya entramos todos los demás, o me mandan la exposición y ya yo programo la reunión y ya ustedes me van diciendo que le vaya pasando las diapositivas y ya ustedes van explicando. Así que como ustedes se les haga mejor. Pero ya los temas se los reparto hasta el próximo viernes o en la semana, para que no se me estresen ahorita más. Bueno, Hoy tenemos examen. lo sé. Créeme que yo también tengo examen en estos días. Ay, Los no, qué entiendo. triste. Los entiendo. Bueno, la técnica de Stoll, chicos, es una técnica que se utiliza en el laboratorio para poder identificar helmintos o huevos de helmintos. Los helmintos básicamente es un grupo de parásitos en los cuales se alojan lo que son los céstodos y los nemátodos. Céstodos, pues ya vimos como cuáles, la tenia, el Echinococcus, nemátodos como Ascaris lumbricoides, Trichinella. Entonces, los helmintos vamos a decir que son este grupo de parásitos. Fue elaborada en 1923 por Rudolf Stoll y su metodología o su fundamento se basa en lo que es el método de saponificación. No sé si se acuerdan en bioquímica qué era la saponificación. No. La formación de jabones por grasas, ¿no? Exacto. Es la formación de jabones usando una grasa y un hidróxido de sodio. Entonces, con esta técnica, él demostró que existe una relación aproximada entre el número de huevos que se excretan y el número de parásitos que se encuentran alojados en el intestino. Es decir, gracias a este método podemos determinar cuántos parásitos podemos tener en el intestino. Ahora, en su manual viene una bibliografía, bueno, vienen dos, donde viene la morfología de los diferentes tipos de huevos de los helmintos. Es importante que estudien esa metodología porque en la evaluación que les voy a hacer van a venir, por ejemplo, preguntas con respecto a la morfología y ustedes me tienen que decir a qué tipo de huevo pertenecen. O les puedo poner imágenes de los huevos y tienen que decirme a qué tipo de parásito pertenecen. Por ejemplo, en este caso, el primer huevo que tenemos aquí pertenece a un Ascaris lumbricoides, es un nemátodo. Este huevo que tenemos aquí es de un triquiuro, o un Trichiurus trichiura. El de una tenia, el de un necantor, este es de un anclistoma, y este es de un strongyloides. Entonces, pues ya vieron que cada uno tiene una morfología distinta. En las tenias o en los estos ya hemos visto la morfología de los huevos, ya hemos visto que tienen 3 ganchos el embrión, que su corona es radiada, es decir, que tiene como pequeñas pues líneas alrededor de lo que es el huevo. Entonces, tiene que estudiar la morfología de los huevos, chicos, para la próxima semana. Igual les voy a dejar ejercicios para que puedan ir practicando, más que nada a identificarlos en cuanto a su imagen, porque pues sí es difícil que nada más con el texto puedan adivinar cuál es. Y menos si no estamos en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, el fundamento de esta técnica se basa principalmente en que al añadir hidróxido de sodio a lo que son las heces, los huevos bueno, las heces se van a empezar como a saponificar, a volver como un poco jabonosas, y los huevos van a hacerse menos pegajosos, es decir, se van a separar de lo que son las heces. Posteriormente también se van a precipitar y de ahí es cuando podemos tomar la muestra para poder identificarlos al microscopio. El material que se utiliza para esta técnica pues son las pipetas de Stoll, el hidróxido de sodio, que es el compuesto que vamos a utilizar, obviamente ya los cubreobjetos, los portaobjetos, y unas perlas de vidrio que son especiales para este método. ¿Cómo se hace? Bueno, en una probeta o en un tubo de ensayo o en un tubo graduado, como son los que estamos viendo aquí en la imagen, se va a añadir 56 mililitros o 14 mililitros, dependiendo del tubo.
de hidróxido de sodio. Es lo primero que se va a hacer. Posteriormente, con una varilla de vidrio o con un hisopo de madera, vamos a transferir una muestra de heces. En este caso pueden ser 1 gramo de heces o dependiendo lo que necesitemos para que la muestra llegue a un nivel de 60 mililitros. Ahora, hay que tener en cuenta si las heces son duras, si son blandas o si son líquidas para saber cuánto tiempo hay que esperar a que se reblandezcan las heces. Obviamente las heces que son como más blandas, pues no hay que esperar mucho tiempo. De hecho, podemos hacer la técnica inmediatamente. Cuando son heces más duras, hay que esperar como 5 minutos para que el hidróxido pueda empezar a reblandecerla un poco más. Posteriormente se le van a añadir 8 a 12 perlas de vidrio, que son unas perlitas pues que se venden básicamente para esta técnica. Parecen como bolitas de unicel, pero son de vidrio. Se va a tapar el tubo y se va a agitar fuertemente de arriba abajo, es decir, vamos a hacer esto, como si fuera, pues sí, como si estuviéramos trabajando con una disolución. Tenemos que homogenizar toda la muestra, es decir, que no queden como grumitos ni nada, hasta que se vea como totalmente pues, café la muestra por las heces. Y vamos a empezar a ver que los huevos van a empezar a precipitarse a lo que es la parte de abajo. Se va a formar una parte jabonosa de las heces y esa es la que vamos a ignorar. Después, con una pipeta de Stoll, vamos a tomar un equivalente de 0.15 a 0.075 mililitros de esta suspensión y vamos a colocarla en el portaobjetos. Posterior a eso, colocamos el cubreobjetos y observamos al microscopio. Ahora, hay que tomar la muestra del fondo, porque es donde están los huevos. Podemos decantar parte de la muestra con cierto cuidado para que no nos estorbe como tal este material pues que básicamente no nos sirve más que nada esta parte de aquí, y en algunas ocasiones nos sirve también la parte de acá arriba. Tomamos esa parte de la muestra, la colocamos aquí en el porta y ya observamos al microscopio. Ahora, en el microscopio tenemos que identificar la morfología de los huevos. Es por eso que en su práctica viene como tal descrita en la morfología. Y aquí tenemos que identificar en base a la morfología del huevo a qué parásito pertenece. Esto es importante porque si no sabemos a qué parásito pertenece, no vamos a poder hacer los cálculos. Bueno, hay que tomar en cuenta algunos datos para hacer los cálculos. Por ejemplo, la disolución que hicimos, que es de 1 a 15, y el volumen que vamos a utilizar para tomar las muestras, en este caso, 0.15 mililitros. Vamos a tener, por ejemplo, supongamos que en esta imagen de aquí, o en esta muestra que estamos aquí viendo en el microscopio, no sé, contamos 33 huevos en toda la muestra. Esos 33 vamos a multiplicarlos por un factor común, que es el 100, y este factor puede cambiar dependiendo, obviamente, si las muestras son duras, pastosas o líquidas, pero es un factor que ya está como designado para este método. Entonces, bueno, supongamos que contamos unos 330 huevos del parásito Trichiurus trichiurus, ¿ok? Multiplicamos 330 huevos por 100, que es el factor común, y eso nos va a dar 33,000 huevos por día. Es decir, la persona al día está produciendo, bueno, o está desechando, mejor dicho, 33,000 huevos de este parásito. Ahora, este método sirve para determinar cuántos parásitos tenemos en el estómago o cuántos parásitos tenemos en el organismo. Para esto hay que conocer la biología del parásito. Tenemos que conocer cuántos huevos deposita la hembra por día. En este caso, sabemos que la hembra de Trichiurus produce unos 11,000 huevos por día, más o menos en promedio. Si el resultado que nos dio en la muestra fue de 33,000 huevos por día, este resultado se divide entre los huevos que produce el parásito por día. El resultado nos va a dar 3. En este caso tenemos 3 hembras en el intestino
Y como teóricamente hay un macho para cada hembra, tenemos alrededor aproximadamente de 6 parásitos en el paciente. ¿Voy bien hasta aquí o me regresan a algún punto? No. No, bien, bien. ¿Seguras? ¿Seguros? Bien. Porque va a haber ejercicios de esto en la evaluación. Maestra, ¿Mandé? tengo una duda. Dime. Es que ya ve que puso en la tabla de atrás, dependiendo de cómo era la ES, iba Ajá. cambiando el factor, Sí. ¿verdad? O sea, en eso sí nos tenemos que fijar. Sí, en esto se tiene que fijarse cuando tenemos la S en el laboratorio. Si es muy dura, ya ven que hay veces que son como muy, muy duras, otras que son como más pastosas y otras que son como pues líquidas, prácticamente diarreicas. Y, por ejemplo, en el examen usted nos pondría así como... Sí, yo les pondría el factor el tipo de heces o el factor que van a utilizar. Ah, ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, en teoría en la práctica, pues tendrían que anotar, obviamente, sus observaciones, decirme a qué tipo de huevos son los que encontraron. Y obviamente, por ejemplo, podemos encontrar diferentes tipos de huevos. A veces la persona puede tener más de un parásito en el estómago. Entonces, cuando eso pasa, se hace el cálculo por separado. Es decir, se cuentan, por ejemplo, si tiene huevos de Ascaris y tiene huevos de Tenia, se cuentan, por ejemplo, los huevos de Tenia por un lado y se cuentan los huevos de Ascaris por otro lado. Y se hace el mismo procedimiento en, en cuanto a, a los cálculos. ¿Ok? Bueno, el segundo método que vamos a ver aquí es el método de Cato. El método de Cato fue un método, o es un método también un poquito ya que no se utiliza mucho en el laboratorio, porque ya es un método un poquito obsoleto. Sin embargo, hay gente o hay personas, hay lugares donde todavía lo utilizan. Y este método es para identificar sobre todo equistomatomiasis o infecciones o parasitosis por parásitos de la clase de los tremátodos. Y no de todos los tremátodos, sino de algunos en específico. Fue ideado en 1954 por Cato y Miura y su fundamento es la aclaración de las heces usando un compuesto que está a base de glicerina y un colorante que se llama verde de malaquita. Para este método se utiliza lo que es el papel celofán que venden en las papelerías, en transparente. Utiliza una malla especial y un pequeño cuadro especial de laboratorio que tiene como un agujero en el centro. Y bueno, básicamente lo que hace la glicerina es como aclarar las heces para que los huevos puedan ser más visibles a la hora del microscopio o a la hora de verlos al microscopio. Sirve para diagnosticar parasitosis por Schistostomas manzoni y Schistostomas hematobium, que son parásitos del grupo de los tremátodos. Estos parásitos, ya les comenté, chicos, que no son muy comunes aquí en México, son muy, muy raros. Generalmente los parásitos que tenemos aquí en México son otro tipo de tremátodos, pero no son estos. Y bueno, en este caso, el ciclo de vida de estos parásitos es igual, básicamente. La persona se va a infectar por estar en contacto en lagunas, en ríos, en lagos, donde están los huevos del parásito o las larvas del parásito. El parásito lo que va a hacer es entrar directamente por la piel, perfora la piel, llega al hígado y ahí es donde se vuelve un gusano adulto y sus huevos son desechados por el intestino y vuelve a comenzar el ciclo. Como en todos los tremátodos, su intermediario siempre va a ser el caracol o los moluscos, en este caso. Para la especie Masoni, generalmente tenemos síntomas característicos. ¿Por qué? Porque no todos los tremátodos se
se hospedan en el mismo sitio del cuerpo. Por ejemplo, la fasciola hepática se puede hospedar en el hígado, pero, por ejemplo, hay algunos que se hospedan en la vejiga, en los pulmones, entonces, dependiendo de dónde se hospeden, van a ser los síntomas. En este caso, se hospeda en los pulmones. Y los síntomas generales son la disnea, dolor precordial, congestión pulmonar, cianosis o falta de oxígeno. Puede haber inclusive dolor abdominal, diarrea, anorexia, síntomas digestivos en general. El otro parásito, que sería el hematobium, tiene el mismo ciclo de vida, se aloja solamente que este se aloja en lo que es la vejiga, ¿ok? Se aloja en lo que es la parte urogenital de las personas, la vejiga, inclusive a veces puede alojarse en lo que es el útero, la próstata y todos esos órganos que están en esa región. Se infecta de la misma forma cuando la persona está en contacto con aguas contaminadas con el parásito o con crustáceos que estén portando las larvas. Y bueno, básicamente en epidemiología, generalmente esta parasitosis es más común en lo que es América Latina, especialmente en Brasil y en África y en el Medio Oriente. Entonces, un paciente que llegue a México con esta parasitosis, hay que preguntarle, ¿salió de viaje? ¿Acaba de salir de viaje de casualidad al extranjero? ¿Se puso a nadar en algún lago exótico o salvaje o, no sé, al aire libre? Porque, pues, no, esta parasitosis no es endémica de aquí. Entonces, por eso, pues, no van a encontrar huevos de este parásito. Entonces, generalmente se estima que el 5% de la población de estos países presenta la parasitosis. Los síntomas de esta parasitosis por hematobium básicamente es la hematuria, fiebre e inclusive podemos tener un compromiso hepático. Y bueno, para poder diagnosticar estos parásitos se utiliza lo que es el método de Cato, que consiste en lo siguiente. Ahora, también podemos identificarlos con métodos inmunológicos, sin embargo, son más, son más rápidos, sí, pero podemos confirmarlo también con el coproparasitológico de Cato. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del tratamiento, depende de los parásitos que haya. A veces hay más de un parásito y podemos dar Paracicantel, que es el mismo medicamento que damos para los éstodos. Podemos dar oxaminique y metrifosfato. Obviamente ya dependiendo de la dosis que el médico considere dar, pero generalmente es de 10 a 20 miligramos sobre kilogramo. No sé si esta presentación ya se las pasé, si no ahorita se las subo a la plataforma. Bueno, los materiales que se utilizan es una lámina perforada, una malla metálica. Vamos a ocupar una malla de nylon sobre todo para proteger la superficie, porque vamos a manchar un poco lo que es la superficie en el área de trabajo. Los aplicadores, y obviamente la muestra de heces. ¿Cómo es la técnica? Bueno, con un aplicador de madera vamos a transferir aproximadamente 50 miligramos de heces en un portaobjeto. Posteriormente, se va a colocar la malla para poder como hacer presión en las heces y que en las heces que sobresalgan de la malla, es decir, vamos a tener la malla, hacemos presión y por aquí van a salir como pues sí, como un poco de heces, se van a como filtrar básicamente. Entonces, esas heces que se filtran en la malla, vamos a tomarlas y vamos a hacer a pasarlas a otro portaobjetos, que sería el siguiente. ¿Ok? Posterior a esto, se va a preparar la solución de glicerina con verde de malaquita. Esta ya generalmente la preparan como los químicos o los biólogos o los técnicos de laboratorio que están trabajando ahí. Vamos a mojar lo que es el papel celofán. Hay que recortar unos cuadritos pequeños para poder trabajar con el portaobjetos. Empapamos el papel celofán con el verde
con la solución y vamos a colocarla en lo que es las heces. Después de que colocamos el papel celofán mojado con la solución, vamos a presionar, como se muestra en la fotografía de aquí. Hay que presionar para poder distribuir todas las heces alrededor del área. Y podemos inclusive hasta voltear como el portaobjetos para presionar con la superficie. Es por eso que ocupamos como un papel o una protección en el área de trabajo. Hay que dejar un tiempo de pose para que las heces empiecen como a aclararse, que generalmente es de 1 hora a temperatura ambiente o de 20 a 30 minutos si tenemos la estufa a 37 grados. Y finalmente, pues se observan los huevos al microscopio. ¿Cómo sabemos si hicimos la técnica correctamente? Pues se va a ver de la siguiente forma. Si aclaró la muestra, se tiene que ver más o menos así. Si no aclaró, se va a ver una muestra así y pues a la hora de ver al microscopio no vamos a observar absolutamente nada. Así es como veríamos la muestra al microscopio. Si se fijan, aquí los huevos son muy fáciles de identificar. Pero si no está aclarada correctamente, vamos a ver algo así. Es decir, no vamos a ver absolutamente nada. ¿Ok? Ok. Ahora, para que me sigan un poquito más, vamos a ver la demostración de la técnica. Tenemos ya aquí los materiales. Si se fijan, aquí está la superficie protegida. Tenemos aquí la solución, ya con el papel celofán mojado. El portaobjetos, la muestra, la lámina perforada. Vamos a tomar un poco de la muestra de heces. Hay personas o hay técnicos o químicos que omiten alguno que otro paso. Ahora sí que es dependiendo pues de cómo lo aprendan a hacer o cómo se los hayan enseñado. Aquí, por ejemplo, no están usando la malla. Aquí vamos a colar, como quien dice, las heces con una malla especial. Raspamos y tomamos esta muestra. Si se fijan, es muy poco lo que necesitamos. Tomamos el papel celofán. Y presionamos la muestra. Podemos presionarla primero con los dedos y después hacer lo que va a hacer el químico de aquí, que es presionar contra la superficie. Para esto hay que tener, como les mencioné ya, algo que proteja la superficie para no manchar. O en este caso, para no contaminar de huevos. Esperamos el tiempo determinado y ya pues observamos al microscopio. ¿Ok? Tenemos que observar los huevos, identificarlos. Y podemos identificar más huevos, pero generalmente son para tremátodos. Ahora, ¿cómo se hacen los cálculos? En la técnica pasada les mencioné que los cálculos era para identificar, pues, sobre todo cuántos parásitos tenemos en el cuerpo o cuántos parásitos había en el cuerpo. En este caso es para determinar en qué nivel de parasitosis, más bien qué nivel de parasitosis tenemos.
Hay una cantidad de huevos que puede terminarse también igual con la cantidad de parásitos, pero en este caso, por ejemplo, podemos encontrar parasitosis leves, parasitosis moderadas o parasitosis severas. ¿De qué depende esto? De la cantidad de huevos que presente un individuo por día. Ahora, por ejemplo, una parasitosis de Ascaris severa va a ser una persona que en promedio va a estar produciendo o desechando más de 50,000 huevos por día. Entonces, hay que tener en cuenta cuántos huevos produce el Ascaris. Tenemos un conteo aproximado de, no sé, 247 huevos de Ascaris, que sería el parásito de aquí. Tenemos 4 huevos de Trichiurus y 11 de Unsicaria. ¿Ok? Igual, si tenemos huevos de diferentes parásitos, a la hora de verlo al microscopio, hay que hacer el cálculo por separado. Hay que multiplicarse también por un factor, en este caso el factor será 24. Si tenemos los 247 huevos, se multiplica por 24 y tenemos un aproximado de 5,928 huevos de Ascaris. Se hace lo mismo con los demás parásitos y se va a determinar cuántos huevos de cada parásito tenemos. Esto siempre se va a expresar por gramo de heces. Es decir, en un gramo de heces va a haber 5,928 huevos de Ascaris, 96 huevos de Trichiurus y 264 huevos de Unsicaria. En base a los resultados hay que irnos a una tabla ya diseñada y ver qué tipo de parasitosis tiene el paciente. En este caso, si tiene 5,928 huevos de Ascaris, podemos decir que tiene una parasitosis moderada de este parásito. O sea, sí tiene varios parásitos. Hay varios parásitos en el intestino. Y esta es la forma en la que tenemos los resultados. Ya en base a esto, obviamente se va a dar un tratamiento pues más severo o un tratamiento más ligero, o inclusive se puede llegar hasta la cirugía para quitar todos los Ascaris del estómago, o en este caso del intestino. No sé si han visto las cirugías para remover los Ascaris. No, No. Bueno, No. les voy a dejar en el modo el enlace para que se diviertan cómo sacan los gusanos. Parece como si estuvieran sacando espaguetis del intestino. una maruchan, se me antojó. Ándale, como una maruchan. Guácala, qué rico. Así es, guácala, qué rico. Entonces, bueno, ustedes ya anotarían sus resultados, obviamente. En base a la identificación que hagan, van a decir, no, pues es una especie Ascaris tubricoides en etapa adulta, una etapa larvaria. Hacen los cálculos y ya dicen, el paciente presenta una parasitosis de X parásito, moderada, severa o leve, ya dependiendo de los resultados que les aparezcan. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Seguritos, seguritos? Bueno, entonces, ¿qué tienen que estudiar para su examen? Tienen que estudiar. Es cuando nos dice que era broma y que no se va a hacer examen, que nos quiere mucho. Gracias, también la queremos. Estamos en cámara oculta. Buena broma. Era una cámara oculta. Mire hacia atrás, está Negrete ya con el mariachi. Por eso dice rec. Por eso, pero como son muy listos y como son mi grupo favorito y todo, van a hacer Por el eso no va a haber examen. y van a pasarlo con 10 y todo. Porque no va a haber examen, exacto, exacto. Bien, bien. Bueno, lo que tienen que estudiar es el fundamento de las técnicas. Por ejemplo, les puedo preguntar, no sé, solución que se utiliza en la técnica de Cato. ¿Cuál es? Pues la Es capciosa. No ¿Dónde? existe. Es capciosa. ¿No es la de verde malaquita? ¿Sabe qué? Verde de malaquita.
Porque les puedo decir, ¿cuál es la solución que se utiliza en el método de Stolt? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Para qué se utiliza el método de Cato? ¿O para qué parásitos está indicado? Hematos. Para nemátodos. ¿Para qué se utiliza el método de Stoll? Para el mintos en general, para todos los helmintos. ¿Ok? Solamente nos va a hacer examen de las técnicas, doctora. Sí. Les voy a poner también, por ejemplo, imágenes de los huevos, de algunos huevos de parásitos. Y ustedes tienen que identificarme qué tipo de huevos son. Algo similar a lo que ya hicimos en los quizzes pasados o en los exámenes pasados. Para eso es importante que lean lo que es la bibliografía de su manual. De ahí tienen que estudiar también. ¿Ok? No sé si vieron la bibliografía, que viene una parte en la que tiene como tal esta parte de aquí. Dice, huevo ovoidal, ancho, de color castaño dorado, con opérculo muy visible, bla, bla, bla. Proceso embrionario, el opérculo es relativamente aplanado, algo engrosado en el polo opuesto al opérculo. ¿Qué tipo de huevo o a qué tipo de parásito pertenece? Aparentemente por su descripción pertenece a una fasciola o a un equintostoma. Pero es lo que tienen que estudiar. ¿Ok? Antes del examen les voy a dar algún quiz de ensayo para que no se me pierdan, no se me estresen, vayan como practicando sobre todo. ¿Ok? Porque en prácticas posteriores, como por ejemplo la técnica de Graham, que es para enterobios vermicularis, y para la técnica de Harada Mori, vamos a usar unas claves que son llamadas claves dicotómicas. Estas claves que están en el manual están mal, porque en teoría tendría que decir, por ejemplo, aquí, el esófago mide aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo, el cuerpo es alargado, sin vaina, bla, bla, bla. Si tuviéramos la imagen del parásito y coincide con la descripción, pues ya nos quedaríamos con la especie. Por ejemplo, en este caso indica que es un Strongyloides. Pero si no coincide, nos pasaríamos a la siguiente. Por ejemplo, el esófago mide aproximadamente la cuarta parte del cuerpo, de la longitud del cuerpo. Y aquí tendría que decir, pasa a la 2B. Nos iríamos a la 2B. La luz intestinal es zigzag, no recta. Pasa a la 3A. Cuerpo sin vaina. Y ya vimos que sí tiene, que no es más, no tiene vaina. Pasa a la 3B. Cuerpo sin vaina. Sí tiene. Pues ya nos quedaríamos con este. Las claves básicamente lo que nos dicen son como una guía que nos van diciendo a qué punto pasar dependiendo de las características que veamos en el microscopio o en la especie, pero ya eso yo se los explicaré más detalladamente en otras clases. ¿Ok? ¿Dudas antes de que se nos apague esto? ¿Seguros? No se le olvide cambiar la fecha de entrega. No, ahorita lo cambio. Y ahorita les subo la presentación, los videos, y más a ratito les subo como tal el ejercicio para que vayan practicando. Uno de los huevos, ¿ok? Bueno. Y para la próxima semana es su prereporte de esto.